El circuito que se va a emular será un RLC serie tradicional, es decir, uno de segundo orden, que nuevamente se va a alimentar con una señal tipo pulso. Se inicia hallando la función de transferencia del circuito, la cual se muestra en pantalla, que será comparada con una canónica como esta. Por tanto, se tiene la ganancia, la frecuencia natural no amortiguada y el factor de amortiguamiento para el circuito RLC serie. Si el inductor es de 3 henrios, el condensador de 50 microfarados y la resistencia de 100 ohmios, se tiene un zeta por debajo de 1, es decir, se tiene el caso subamortiguado. Si se cambia la resistencia a 500 ohmios, se tiene un zeta aproximadamente de 1, es decir, el caso críticamente amortiguado. Y si se cambia la resistencia a 1000 ohmios, se tiene el caso sobreamortiguado, ya que el valor de zeta es mayor a 1. Nótese que omega sub n no cambia. Ya con los datos del circuito RLC serie, se procede con el amplificador operacional a emular con el circuito que se muestra en pantalla. Del mismo modo, se procede a hallar la función de transferencia del circuito y se compara con el canónico. Se tiene la ganancia, la frecuencia natural no amortiguada y el factor de amortiguamiento para el emulador. Teniendo omega sub n y zeta de los dos circuitos, se inicia igualando las expresiones para el caso 1. Si el capacitor 1 del amplificador es de 30 microfarados y el 2 es de 1 microfarado, se tendrá ahora dos ecuaciones con dos incógnitas. Al solucionar da como resultado estas dos resistencias. Para el laboratorio se utilizarán estas dos resistencias aproximadas. Al tener todos los datos, esta será la función de transferencia y esta la gráfica. Ahora, cuando zeta es aproximadamente 1, las resistencias cambian a estas. Y para el laboratorio se aproximan a estas. Para el caso 2, la función de transferencia es esta y la gráfica es esta. Por último, cuando zeta es mayor a 1, las resistencias cambian a estas y se aproximan a estas. En el caso 3, la función de transferencia es esta y la gráfica es esta. En el simulador se va a tener estas dos subsistemas. Para el primero se tiene el circuito RLC serie tradicional. Para los elementos se dejan los valores expresados, ya que se darán desde el código a generar en MATLAB y se mide el voltaje en el condensador. Con el segundo subsistema se tiene el amplificador operacional o el emulador. Nótese que aquí también se va a tener los valores expresados, por ello se tiene esta sombra roja. Es decir, los valores aún no están dados y aquí se mide el voltaje en la salida del emulador. Una vez hecho esto, se va a alimentar los dos subsistemas con un generador de pulsos. Su configuración va a estar basado en tiempo a una amplitud de 10, a un periodo de 1 segundo y a un ciclo útil del 50%. Para la configuración de Simulink se da la opción a pasos fijos a un tamaño de 1 microsegundo. Ahora, para medir las dos señales es conveniente exportar los datos al workspace de MATLAB. Para ello, con el bloque llamado toWorkspace nos brinda otra manera como se hacía con el scope en videos anteriores. Se procede a conectar al MUX y se le da cualquier nombre. En mi caso lo nombro BC. Hecho esto, en el código se dan los valores de los elementos del circuito RLC serie con las líneas 5, 6 y 7. En la línea 8 se tiene la ganancia, en la 9 omega sub n y en la 10 zeta. Se corre la subsección y se observa que zeta está por debajo de 1, es decir, el caso subamortiguado. Ahora, para el código de los valores de los elementos del amplificador operacional, en la línea 13 y 14 se tiene la de los condensadores. Y de la línea 15 a la 17 se tiene la ganancia, omega sub n y zeta, pero para el emulador.
A partir de la línea 18 a la 22 se tiene el sistema de ecuaciones y la solución. En la línea 23 y 24 se tiene el resultado de las dos resistencias. Se escoge el primer dato de cada una, ya que MATLAB entrega 2 por cada resistencia. Se procede a correr la sección y este sería las resistencias calculadas. Una posible configuración para aproximar estos valores con resistencias comerciales sería la siguiente. Se corre la sección para sobreescribir los valores de las resistencias en el emulador. Estando los datos de los elementos en el workspace, nótese que ya no se tiene la sombra roja, es decir que estos bloques ya cuentan con sus respectivos valores. Con esto se corre la simulación y esperamos a que cargue. Nuevamente en MATLAB, en el workspace se llama la variable out de la simulación, y allí se observa el vector de tiempo y los datos del bloque que se nombró como BC. Se llama nuevamente la variable out seguido de un punto y la variable BC. Aquí nótese que los valores de la simulación están en la variable data. El primer vector es el voltaje en el condensador y el segundo es el voltaje en la salida del emulador. Para el código de las gráficas, primero se extraen los datos de BC y BO de las líneas 29 y 30. De color rojo se grafica el voltaje en el condensador y de color azul punteado se grafica el voltaje de la salida del emulador para observar las dos señales. Se procede a correr la sección y este sería el resultado. Nótese que la línea punteada azul está justamente encima de la roja. Esto quiere decir que se está emulando un circuito de RLC de serie con un amplificador operacional de segundo orden. Si se cambia en el circuito RLC serie una resistencia de 500 ohmios y se corre la sección, se ve que zeta es aproximadamente igual a 1. Se corre la sección del emulador y las resistencias cambiarían a estas. Y una posible configuración de resistencias comerciales serían las siguientes. Y se corre la sección para sobreescribir los valores de las resistencias. Ya con los nuevos valores se corre la simulación y desde MATLAB se corre la sección de las gráficas. Nótese que aquí el estado transitorio no se alcanza a ver muy bien, por lo tanto, desde el generador de pulsos se baja el periodo a 0.3 segundos. Y que la simulación termine en 0.6 segundos. Se corre nuevamente la sección de las gráficas y este sería el resultado para el caso críticamente amortiguado. Por último, se cambia la resistencia del circuito RLC serie a 1000 ohmios. Se corre la sección y se ve que zeta está por encima de 1. Nuevamente se corre la sección del emulador y las resistencias cambian a estas. Y se sobreescribe la resistencia a valores comerciales como estas. Desde el generador de pulsos se aumenta el periodo a 0.6 segundos y que la simulación termine en 1.2 segundos. Nuevamente se corre la sección de las gráficas y este sería el resultado para el caso sobreamortiguado.